Filosofía Medieval, 26 de mayo. Vamos a retomar entonces de libro séptimo. Habíamos llegado. Ahí pueden ver el texto. Sí, profe. Habíamos retomado del capítulo 9, ¿no? Donde se menciona el prólogo de San Juan y se hace una contraposición, ¿no? O sea, hay toda una serie de contenidos que él encuentra en el prólogo de San Juan que reflejan la filosofía como él la está aprendiendo de los platónicos, ¿no? Los ciertos libros de los platónicos. Voy a agrandar un poquito más esto porque está un poco pequeño. Ciertos libros de los platónicos traducidos del griego al latín, ¿no? Entonces dice, no con estas palabras, pero sí la sustancia, sustancialmente lo mismo, ¿no? Son algunas verdades básicas que yo aprendí de la filosofía platónica, y entonces el encontrarlas, estas verdades en el prólogo de Juan, me hizo sentido, o sea, le hace clic, como que, digamos, muestra que este texto, que de por sí sería difícil de entender, pero a la luz de la filosofía se hace comprensible, ¿no? Y se hace creíble, porque refleja verdades que él encuentra apoyadas en muchas y diversas razones, o sea, que encuentra él apoyadas en un discurso racional. Entonces aquí está la base de lo que después Agustín llamará entiendo para creer, ¿no? O sea, entiendo algunas cosas y después eso me predispone entonces a creer lo que dicen estos libros porque engloban verdades que yo puedo ver racionalmente demostradas en la filosofía. Eh, si alguien quisiera recapitular, no recapitular, sino solamente mencionar cuáles son estas verdades básicas, ¿no? Que él encuentra en los platónicos y ve aquí reflejadas en el prólogo. Solamente mencionarlas sin alargarnos mucho ahora, pero solamente recordarlas, estas como doctrinas básicas. No sé si alguien quiere hacerlo. Muy brevemente, solo como los titulares. Que en un inicio estaba Dios. Que en un inicio estaba, no dice exactamente ¿Dios? Dios, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? No, nada, nada. ¿Cómo dice? Bueno, el texto como dice que en el inicio estaba, o más bien dicho, en el principio, ¿no? En el arjé. En el principio estaba ¿El Logos? en el principio estaba el logos, claro, en el principio estaba el logos. ¿Qué significa eso en términos filosóficos? ¿Qué significa que en el principio estaba el logos? Porque el texto no lo explica, ¿no? Él dice, yo lo encontré eso en los libros de los platónicos, traducido eso como a términos técnicos platónicos, como podríamos explicarlo muy rápidamente. No es difícil, ¿no? Ahora, este es un tema que ya Sería varias... como que, ¿Mm? sería como que en el principio era el espíritu, Era el en vez de la espíritu. materia, por ejemplo, ¿Cómo? en vez de la materia. O sea, claro, que hay un principio inmaterial, ¿no? Que es inteligible, ¿no? Que el principio de la realidad concreta, sensible, es un principio inteligible, ¿no? O sea, las ideas, ¿no? En definitiva, o la idea, en definitiva para Platón, el principio de las cosas, ¿cuál es en términos platónicos?
La idea del bien. Claro, es la idea del bien, ¿no? O el bien en sí, el bien en sí. Claro, la idea en el sentido de modelo, ¿no? Aquello que es el modelo de todo ser, del cual todo ser recibe al mismo tiempo la existencia, la forma y el fin, ¿no? La existencia, o sea, todo ser deriva la existencia del bien en sí, participa del bien en sí. Entonces, el hecho mismo de existir viene de allá. Deriva también la forma, ¿no? El cómo es, la realidad inteligible, la idea en base a la cual cada cosa es, ¿no? La deriva de la idea del bien, porque todas las ideas son un producto, una generación, una emanación de la idea del bien, y recibe finalmente el fin, ¿no? Para el cual cada cosa funciona y está hecha, el fin último, objeto del amor, ¿no? Es el mismo bien. Bueno, y Agustín verá en esa triple, ¿no? Evidentemente en este triple aspecto del ser, la existencia, la forma y el fin, la huella de la Trinidad, ¿no? Porque la existencia es el origen del ser, que es el Padre, la forma, precisamente es el Logos, que es el Verbo, y el fin, el amor, no es el Espíritu, de manera que está ahí. Platón ya habría anticipado, ¿no? El triple aspecto del ser, que después la revelación cristiana ve plasmado en la Trinidad, ¿no? El logos no es también palabra razonada, claro, es la razón, es la palabra con la que Dios actúa, Dios dice, como dice el texto del Génesis cuando crea, pero claro, no es que sea una simple palabra, como una palabra humana, un sonido, sino que es la razón, la mente, la idea, ¿no? Que hay detrás de todas las cosas. Y eso entonces, todo lo gobierna y le da su ser en este triple aspecto, ¿no? De manera que es como son los pilares mismos de la filosofía que él aquí reelabora y entonces utiliza para la construcción de su filosofía. Pero después lo contrapone a lo que no leyó, ¿no? Pero no leía allí que el verbo naciera de carne y de sangre y sobre todo que afrontara la muerte y la muerte, una muerte especialmente como humillante, la muerte de cruz, ¿no? De manera que eso no es algo, digamos, eso es parte de lo que después los cristianos llamarán la teología revelada, para distinguirla de la teología racional o natural, ¿no? O sea, lo que decimos sobre Dios como existencia, forma, fin, lo que dice Platón es parte de la teología racional o natural, a la que la mente humana puede naturalmente acceder en base a los principios de la mente, pero en cambio a lo que no puede acceder es lo que es específico de la revelación cristiana, que es la encarnación, porque esa es una, digamos, decisión divina totalmente gratuita que no podría haberse deducido como de principios abstractos, ¿no? Es una acción salvadora, esa de Dios que se encarna, muere, etcétera, imprevista, porque no puede descender como ser deducida de, digamos, de conceptos abstractos sobre Dios, por lo tanto solo puede ser conocida por la historia, por eso podríamos decir que se llama esa también como revelación histórica. O sea, después de los acontecimientos concretos que son narrados en los evangelios, se puede después saber que eso ocurrió, pero no se podría haber como adivinado de antemano, deducido de principio, revelación histórica. Esa diferencia es muy importante, ¿no? Porque cambia con esta, diríamos, distinción cristiana entre la teología racional y la teología revelada, cambia, o se introduce una distinción en el concepto mismo de teología, porque para los griegos teología era solo la teología filosófica, no era propiamente la religión pagana. Ellos llamaban teología, teología y tiene que ver con logos, el discurso racional filosófico sobre Dios, ¿no? Y la religión era algo como separado. De un modo o de otro siempre se mantuvo como un poco esta
diríamos, imposibilidad de conciliar en el mundo griego y griego-romano en general, filosofía con religión. Siempre permanecerán en el paganismo dos planos un poco separados. La religión es como para el pueblo, de algún modo. Bueno, el filósofo también puede participar en los ritos, ir al templo, pero en su mente, en su trasfondo, en su segunda, digamos, plano mental, tiene otros conceptos que son superiores. Claro, habrá tentativas de conciliar los dos, digamos, los dos planos, el plano de la religión externa, de los templos, de los ritos, con la religión filosófica, pero siempre será una relación un poquito conflictiva. En cambio, en el cristianismo eso se unificará, ¿no?, en un solo discurso. Si bien está la diferencia entre revelación histórica y teología racional, pero las dos se conciliarán, ¿no?, en un único sistema, en una única sabiduría, ¿no?, con las distinciones internas, ¿no?, de lo que es accesible a la razón y lo que es accesible en cambio solamente a la fe. Todo este concepto lo explica bien el libro de la verdadera religión, De vera religione. Uno de los temas clave de ese libro, que acabo de mencionar ahora, cómo se concilian entonces fe y razón, o como lo explica él en ese libro, la autoridad, la autoritas, ¿no?, y la ratio. ¿No? Por la autoridad nosotros podemos aprender cosas que son objeto de fe. Autoridad significa, en definitiva, credibilidad. O sea, creo en la autoría, en la autoridad, digamos, en la veridicidad de un cierto testimonio histórico, ¿no? En este caso, el testimonio sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Y entonces tengo fe en lo que se dice sobre este hombre, pero la fe no es ciega, siempre está basada en un proceso racional. O sea, también el creerle a la autoridad tiene que tener motivos, porque si no tendría que creerle entonces a cualquiera. Cualquiera me viene a decir algo, yo le creo porque lo dice. No, no, tiene que haber un proceso por el cual yo distingo, ¿no?, qué cosa es más creíble, qué autoridad, porque creo en el fondo, sobre la fe de alguien que ha demostrado de algún modo ser creíble, ¿no? Entonces es lo que llamaríamos nosotros credibilidad. Que repito, también es algo racional, ¿no? Nadie cree, dice Agustín, si antes no ha pensado que es correcto creer. No, nadie le cree al médico. O sea, cuando uno tiene una enfermedad, no va a cualquiera, va a uno que es creíble en ese ámbito. Y después, claro, tiene que confiar, porque no puede ir a verificar todo lo que el médico le dice, o si no tendría que hacer toda la carrera de medicina, etc. Claro, igual es bueno, digamos, de algún modo, una vez que el médico me dice algo, yo igual lo analizo en la medida de mis posibilidades para ver si tiene sentido, ¿no? Y bueno, eso mismo es lo que propone Agustín para la fe. Yo recibo ciertas cosas por la fe, le creo a ciertas autoridades, a ciertas personas, ¿no? Pero después eso no me exime de también ver cuál es la racionalidad de todo eso, ¿no? Y eso entonces es también la razón que se aplica a la teología revelada, que hace de ella también una ciencia racional. O sea, yo creo, pero creo por ciertos motivos, y después también con los elementos que he creído, trato de armar un sistema que sea coherente, racional, ¿no? Eso muy en resumen, ahí en el libro de la verdadera religión lo explica con más amplitud este punto. Pero no sé si hay preguntas a este propósito, porque ese es un punto importante. ¿No? ¿Quedó claro? Sí, está claro, parece. Bien. Retomemos entonces del 10º. Me parece que el 10º no lo habíamos leído, ¿no? ¿Quién quiere leer? Diría todo, sí, todo el 10º. No tengo problemas en leer. Perfecto.
¿Cómo es tu nombre? Eros. Eros, perfecto. Ya. Y amonestado de aquí a volver a mí mismo, entré en mi interior guiado por ti, y púdelo hacer porque tú te hiciste mi ayuda. Entré y vi con el ojo de mi alma, como quiera que él fuese, sobre el mismo ojo de mi alma, sobre mi mente, una luz inconmutable. No está vulgar y visible a toda carne, ni otra cuasi del mismo género, aunque más grande, como si ésta brillase más y más claramente y lo llenase todo con su grandeza. No era esto aquella luz, sino cosa distinta, muy distinta de todas estas. Ni estaba sobre mi mente como está el aceite sobre el agua o el cielo sobre la tierra, sino estaba sobre mí por haberme hecho y yo debajo para ser hechura suya. Quien conoce la verdad, conoce esta luz, y quien la conoce, conoce la eternidad. La caridad es quien la conoce. Oh eterna verdad y verdadera caridad y amada eternidad. Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche, y cuando por primera vez te conocí, tú me tomaste para que viese que existía lo que había de ver y que aún no estaba en condiciones de ver. Y reverberaste la debilidad de mi vista, dirigiendo tus rayos con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de honor. Y Horror, advertí que me hallaba lejos de... ¿Ah? de horror. De horror, perdón. Y de horror. Y advertí que me hallaba lejos de ti en la región de semejanza, como si oyera tu voz de lo alto. Manjar soy de grandes. Crece y me comerás, ni tú me mudarás en ti como al manjar de tu carne, sino tú te mudarás en mí. Sí. Ah, no, perdón, todavía faltan. Y conocí que por causa de la iniquidad corregiste al hombre e hiciste que se secaran mi alma como una tela de araña. Y dije, por ventura no es nada la verdad, ¿por qué no se haya difundida por los espacios materiales finitos e infinitos? Y tú me gritaste de lejos, al contrario, yo soy el que soy. Y lo oí como se oye interiormente en el corazón, sin quedarme lugar a duda. Antes más fácilmente dudaría del que vivo, de que vivo, perdón. Que no existe la verdad que se percibe por la inteligencia de las cosas creadas. Bien. Este pasaje es fundamental, por eso le puse todos esos colores. Tiene que ver entonces con la luz inteligible, con lo que se suele llamar como la interioridad agustiniana, ¿no? Entré en mi interior. ¿Qué es lo principal que encuentra en su interior? No, esta luz que es la luz de la verdad. O sea, bueno, siguiendo la metáfora inaugurada por Platón y después seguida por Aristóteles, etcétera, son, diríamos, los principios mismos que iluminan la mente, ¿no? Los primeros principios que iluminan la mente son como una luz que es inmutable, porque si bien las cosas de la experiencia, ¿no? que entran a través de los sentidos en la experiencia humana, las cosas mismas son mudables, ¿no? Pero aquellos principios, aquellas leyes que nosotros utilizamos como unidad de medida, ¿no? como parámetros para juzgar las cosas mudables, son en cambio inmutables, ¿no? La inmutabilidad de las ideas, como dice Platón, y la inmutabilidad entonces de la luz de la cual las ideas son formadas, ¿no? Que es, digamos, una reelaboración de la doctrina que Platón expresa en la República, ahí en el libro sexto, cuando dice que hay, ¿se acuerdan? Algo que es emanado del bien, que es análogo al bien, que es un retoño, dice. ¿Se acuerdan ese pasaje específico donde habla del retoño? Si no lo recuerdan, lo pueden ir a repasar, ¿no? Porque le dicen a Sócrates, háblanos del bien. Él dice, no, no voy a poder hablar del bien porque es demasiado elevado, es demasiado difícil, pero puedo hablarles del hijo, del retoño del bien. Y el retoño del bien es análogo, dice, al bien. O sea, es algo que emana del bien y es análogo a él, ¿no? Entonces, es una luz que ilumina la mente con un concepto abstracto. Y claro, no es
digamos, el concepto del bien, o el concepto del ser, los primeros conceptos de la mente, no son el ser supremo directamente presente en la mente, porque evidentemente Platón quiere resaltar que si el bien mismo en su concreta existencia suprema, digamos, estuviera en nuestra mente brillando directamente, entonces nuestro conocimiento sería divino, conoceríamos todo, ¿no? Pero claramente no es así, ¿no? Nosotros tenemos un acceso, sí, a la verdad, pero es a través de principios de la mente que tenemos que aplicar y que es un trabajo nuestro después ir a aplicar. Y podemos cometer errores en aplicarlo. De manera que después los resultados pueden ir variando, corrigiéndose, ¿no? Pero esos resultados siempre se fundan en principios que por sí mismos son inconmutables. Son los principios de la mente, el principio de no contradicción, el principio de identidad, que últimamente descansan, ¿no?, en un principio inicial, lo que Platón llama en la República anipotheton, ¿no?, un principio anipotético, arge anipotheton, me parece que ya lo mencionamos, pero aquí viene al caso volver a recordarlo. O sea, un principio primero, un elemento primero, una noción primera, sobre la cual todas las demás descansan, y que no es un producto nuestro, no es que nosotros la podamos producir, esta noción primaria. Ella, al contrario, tiene que estar de raíz en la mente para que la mente pueda empezar, digamos, su trabajo de pensar sobre los datos que vienen de la experiencia, ¿no? Entonces, ese elemento que después los medievales llamarán innato. La palabra innato no es una palabra platónica, es una palabra evidentemente latina, ¿no?, que los medievales después utilizarán para indicar esta presencia en la mente de algo, ¿no?, que es primigenio, que no se puede explicar como una producción humana, sino al contrario, siempre está supuesto en todo pensamiento humano. Pensamiento humano es una aplicación de este primitivo principio, de esta primitiva noción, que no es otra que la noción básica de ser o de bien, ¿no? Las nociones básicas sobre las cuales la mente humana trabaja y que no podría ella misma crear, porque todo pensamiento, repito, depende de ellas, es posterior, ¿no? Entonces, esa memoria, eso innato, que no son todas las ideas específicas, ¿no?, sino los principios en base a los cuales se forman los conceptos humanos. También sería, precisando un poco lo que dijimos de Platón, sería incorrecto decir que Platón, como a veces se dice, está convencido que todas las ideas específicas son innatas, que todas las tenemos de nacimiento. Quizás en algún momento pensó eso, pero yo creo que ese pasaje de la República donde habla de la luz y del retoño del bien análogo al bien, con el cual se forman los conceptos, muestra que Platón llegó a entender que no son las ideas específicas que son innatas, la idea de perro, la idea de gato, la idea de ser humano, sino que esas ideas se forman por esa luz primigenia de la mente, ¿no? Y ella, por lo tanto, esta luz, este primer principio, esta primera noción, es realmente lo que está innato en la mente, ¿no? Los medievales, después de Agustín, en los siglos posteriores, llamarán eso, entonces, conocimiento natural o innato. El conocimiento natural o innato. También principia innata, neutro plural, ¿no? No sé si esto está claro, es muy en resumen, ¿no?, pero es muy importante. No sé si hay preguntas sobre eso. ¿No? ¿Todo claro? Profe, Sí. esta idea, esto que se postula de idea innata, ¿tendría un símil en lo que propone Descartes? ¿Cómo? No entendí. ¿Esto de las ideas innatas se podría equiparar a lo que proponía Descartes? Ah, claro. Claramente Descartes lo toma de acá, ¿no? Lo toma de Agustín y de la filosofía medieval en general, claro. Sí, de ahí viene.
Bueno, evidentemente no solo Descartes, ¿no? Eso es algo que queda en la filosofía, es algo que queda un debate que queda en la filosofía, ¿no? Después de Descartes, los empiristas tratarán de refutar eso, ¿no? Dirán que no hay ideas innatas y otros contestarán, ¿no? Que, digamos, quedará un debate que está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Es uno de los 2 o 3 debates que en la filosofía no pueden terminar porque son como los puntos clave de la filosofía, ¿no? Porque en definitiva sobre este debate de teoría de conocimiento, después también se construye toda la filosofía, ¿no? Eso es un ladrillo básico. Ven como aquí, por ejemplo, él saca de esto también la estructura trinitaria de la realidad, de la que hablábamos antes, ¿no? Quien conoce la verdad, conoce esta luz. O sea, esta luz que ilumina la mente es ni más ni menos que el principio básico sobre el cual se basa toda verdad que conocemos. Por lo tanto, Agustín lo llama sencillamente la verdad. Esta luz es la luz de la verdad, ¿no? Pero quien la conoce, conoce otra cosa que se deduce de eso, que es la eternidad, ¿no? Porque esta verdad se presenta como inconmutable. Estos primeros principios de la mente es contradictorio pensar que cambien, porque al contrario, todo lo que cambia nosotros lo juzgamos a partir de este primer principio de la mente. Podríamos llamarlo idea del ser, como después dirán los medievales, ¿no? La idea primigenia, la primera idea, la idea de ente, dirán los medievales. Quien conoce la idea de ente, la conoce como eterna, ¿no? Tiene que aplicar a ella las categorías de la eternidad. Y por lo tanto tiene que conocer que el ser, el ente, no solo es verdadero, sino además es eterno, ¿no? Y no solo eso, sino que el movimiento hacia el ser, el deseo del ser, el amor del ser, entonces es un tercer elemento que podemos conocer por una experiencia también interior. Entonces en la interioridad está también la experiencia, como también decía Platón, ¿no? De la caridad, o sea, del amor, o del eros, como el desear el ser. El ser entonces no solo es existente y verdadero, sino que además es amado, es objeto de amor, ¿no? Y por lo tanto se reconfirma esta estructura como trinitaria del ser, ¿no? Eterna verdad, verdadera caridad y amada eternidad. Donde ven que en el giro de esta frase, que es lo característico, que el sustantivo del primer elemento, claro, la verdad es eterna, ¿no? Pero después el sustantivo aquí se transforma en el adjetivo, verdadera caridad, ¿no? Y el sustantivo aquí, de nuevo, en participio, y amada eternidad, o eterna veritas, en latín se percibe mejor todavía, o eterna veritas, et vera caritas, et cara eternitas. Voy a poner en latín porque se nota más el juego como retórico con el cual él muestra la compenetración recíproca, ¿no? De los 3 lados o 3 aspectos del ser, ¿no? O eterna veritas, et vera caritas, et cara eternitas. No, tú eres mi Dios, ¿no? Entonces Dios, que es el ser, no, yo soy el que soy, tiene estos 3 aspectos, de ser verdadero, ¿no? Bueno, de existir eternamente, eternitas, de ser verdadero, eternamente verdadero, vera caritas, perdón, eterna veritas, y de ser verdadero amor, ¿no? Vera caritas, el amor eterno, el amor primitivo del cual todo procede, que crea todo, ¿no? Profesor, ¿Sí? los conceptos de ser, forma y fin, ¿en qué obra de Platón se pueden revisar? Bueno, Platón no es sistemático, entonces hay que ir a pescarlos en varias partes, ¿no? Por ejemplo, el de la forma lo puedes ver bien explicado en el Fedón, ¿no? En el Fedón cuando habla de las ideas que son causas de las cosas, ¿no? Cuando Sócrates narra
como la parte central del Fedón cuando Sócrates narra su primera experiencia como filósofo en busca de los principios naturales, filósofos naturalistas, ¿no? Como eran los presocráticos, ¿no? O muchos de ellos. Y después se da cuenta que tiene que haber algo que no es, en cambio, material, que es la mente, dice Anaxágoras, ¿no? Después leí a Anaxágoras, me di cuenta que detrás de la naturaleza tiene que haber una mente, ¿no? Un nous, etc. Y finalmente hay un análisis donde muestra que las verdaderas, ¿no?, causas de las cosas son las ideas. Y también fines, claro, eso de forma y fin, yo diría que sobre todo lo explica bien en el Fedón, ¿no? En cambio, lo del primer principio como ser, ¿no?, del cual todo participa, quizás lo explica mejor aún en la República, ¿no? Con esa alegoría del sol que es causa del ser, ¿no?, de las cosas. Claro, de la bondad, pero también del ser. Gracias, profesor. Esa parte del Fedón es muy importante, esa llamada autobiografía de Sócrates, ¿no? Como la parte central del Fedón, toda esa parte, como Fedón, páginas como de las 100 en adelante. Ahora aquí hay otro punto importante en este capítulo 10, que es de los más centrales, y es que, bueno, Dios en sí mismo no es simplemente un concepto abstracto. Entonces, cuando Él entra en su interior y de algún modo intenta dirigir la mirada hacia Dios, entonces aquí está hablando ya no solo de Dios como concepto abstracto, sino que Él está intentando mirar a Dios como ser real, ¿no? Pero la experiencia que tiene es que eso es imposible realmente a la mirada humana. Reverberaste la debilidad de mi vista, dirigiendo tus rayos con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de horror. O sea, ¿qué significa amor y horror? Aparentemente cosas opuestas, ¿no? Porque hay un amor con el cual él desea como acercarse a Dios, pero el hecho que Dios es tan superior y digamos, perfectamente santo y trascendente, y él es un hombre pecador, etcétera, hace que se produce como un rechazo. O sea, tiene que pasar, o sea, Dios no le, en otras palabras, Dios no le permite un acceso, ¿no?, evidentemente, directo a mirarlo, porque él está todavía en una región de la desemejanza. La frase esta es de Plotino, ¿no? El hombre cuando se aleja de Dios, ¿no?, es pecador, está en una región de la desemejanza, se hace desemejante. Plotino también dice que el ser humano es semejante a Dios, ¿no? Pero cuando se aleja de él y se dispersa en las cosas, en el devenir, etcétera, entonces se halla en la región de la desemejanza. Entonces necesita pasar por un proceso de crecimiento, de alimentación, necesita como alimentarse de Dios, ¿no? Manjar soy de grandes. Tienes que pasar de ser como niño, ¿no? El hombre en un nivel meramente natural, es comparado con un niño, y además pecador, ¿no? Tiene que purificarse, comer de Dios, esa es la metáfora, ¿no? Que, bueno, que después también en el cristianismo pasará a ser, ¿no?, parte esencial en la Eucaristía, ¿no? El comer, el propio, ¿no?, en la comunión, ¿no? La comunión se logra a través incluso del comer del cuerpo del Señor, ¿no?, del rito de la Eucaristía. Y entonces ese proceso, pero también eso se da en un nivel evidentemente del alma, que el alma tiene que alimentarse de la verdad, de la sustancia que es Dios, y entonces no ocurrirá que tú te mudes, o sea, que yo me mude en ti, como cuando tú comes el manjar natural y el cuerpo lo metaboliza y lo transforma en lo que uno es. Uno come algo y lo transforma en lo que uno es, ¿no? Aquí ocurre al revés, ¿no? Tú al comer a Dios, tú te mudarás en Él, tú te mudarás en mí, ¿no? Porque Dios no puede ser degradado, metabolizado, ¿no? Al contrario, Él es quien, al revés, metaboliza y como eleva al ser humano a su nivel, ¿no? Y bueno, en la última línea aquí recalca el punto fundamental que le permite acceder a la realidad de la verdad, ¿no?, que no es algo material, ¿no?, como él había pensado, que la verdad no era nada
porque no estaba difundida por espacios materiales, ¿no? Al contrario, la verdad, siendo inmaterial, es el ser por excelencia. Yo soy el que soy, ¿no? O sea, yo soy el ser como tal, el ser en sí, diría Platón, ¿no? Y eso yo lo sé, ¿no? Con una ciencia interior. No me puede dar lugar a duda. Antes, más fácilmente dudaría de que vivo. O sea, cuando yo entro en mi interioridad y examino la certidumbre de eso, esta certeza de la verdad, de que existe la verdad y no es material, ¿no? Es una certeza incluso más fuerte que la certeza de vivir, ¿no? Si uno quisiera comparar eso con lo que dice Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, pienso luego soy. También otros filósofos contemporáneos de Descartes que habían leído a Agustín le objetaron a Descartes, está bien lo que tú dices, es correcto decir, pienso luego soy. Sin embargo, Agustín ya había enseñado que no es esa la primera consecuencia que yo saco del cogito. O sea, cuando yo digo pienso, la primera consecuencia no es pienso luego soy, si bien es correcta. Pero antes de ella hay otra más primitiva, más primaria, diríamos, que es pienso, luego existe la verdad. O sea, lo primero que yo sé que existe es la verdad, porque después en base a esa verdad que existe también puedo existir yo, ¿no? Entonces, no es la verdad del yo, la verdad primitiva. Bueno, de eso después se creará todo un debate en la filosofía moderna, ¿no? Porque muchos modernos dirán que Descartes había estado en lo correcto en poner el yo como lo primero, ¿no? Y de ahí nacerán las filosofías después idealistas modernas del siglo XIX, ¿no? Como que el yo es lo primero, de lo cual después todo procede, ¿no? Pero ya los lectores de Agustín contemporáneos a Descartes le habían recordado, cuidado con eso, claro, pienso luego soy, pero no es que la existencia del yo sea lo primero, eso es secundario. Lo primario es la existencia de la verdad misma, del ser mismo. Sé que existe la verdad, sé que existe el ser, sé que existe el amor, en otras palabras, sé que existe Dios, ¿no? Esa es la verdad primaria que se saca del cogito, y después, sí, se puede sacar también la verdad de que yo existo, correcto, pero siempre y cuando se ponga en relación con lo primario. De otro modo, se confunden los planos y se hace del yo humano algo primario y se le pone en el primer lugar, y eso es falso, porque se pone en el primer lugar alguien que es finito, digamos, se confunde lo finito con lo infinito, lo creado con lo increado, lo temporal con lo eterno, y se crea una gran confusión. Será después el drama, la tragedia de la filosofía decimonónica, sobre todo idealista. ¿Cómo se llama ese debate, profesor, que menciona? De ¿Cómo? Descartes con... ¿Cómo, eso tiene algún nombre, ese debate de Descartes con los lectores de Agustín? ¿Con las personas que le refutan? No ¿O creo que algún el nombre debate de mismo eso? tenga un nombre, pero podría mencionar el filósofo que Claro, varios, pero sobre todo Malebranche. Malebranche, que era un gran lector de Agustín, precisamente. Y bueno, que era Malebranche, un filósofo de primer nivel, menos conocido que Descartes, porque Descartes logró como armar como una especie de sistema, ¿no? Y una especie de escolástica que después tuvo muchos discípulos, pero Malebranche fue un pensador muy importante. También francés, evidentemente. Bueno, también Malebranche armó un sistema que no podemos entrar a discutir ahora, ¿no? Pero ahora me limito a decir que esa objeción que le hizo a Agustín perdón, que le hizo a Descartes sobre la base de Agustín es correcta, ¿no? O sea, que detrás del cogito o sea, cuando yo saco consecuencias, certezas sobre la realidad, tengo que ir por orden, porque si no, aunque las consecuencias que yo saco sean correctas, se puede alterar la perspectiva. Si yo digo pienso, luego soy, por lo tanto, lo primero que yo sé es que soy, eso es incorrecto, ¿no? Lo primero que sé es que existe la verdad. Más fácilmente dudaría que vivo que no de que no existe la verdad, ¿no?
Bien. Bueno, aquí no está de más, pero lo voy a hacer igual. Estaría de más recalcar, ¿no? Que entonces aquí en este versículo bíblico, ¿qué versículo bíblico es este? Esas son referencias que tienen que poner, por supuesto, en el ensayo, aunque les parezcan quizás algunos obvias, no por obvias las tienen que obviar. Yo soy el que soy, es una frase bíblica, ¿no? Que aquí él está insertando en el discurso filosófico, precisamente para mostrar que las dos cosas coinciden, que hay una coincidencia, ¿no? ¿Qué texto es este? ¿Qué cita es esta? Es muy importante. La más importante de todas las citas bíblicas que nos interesan para la El filosofía. Éxodo, si no me equivoco. Claro, es el Éxodo y precisamente capítulo. Ahí no me acuerdo el capítulo. Esas son de Pero esas sé citas que tienen que aprenderse de memoria. Son como 3 o 4, no son muchas. Pero esta es de aquella, es Éxodo 3:14. ¿Y cuál es? ¿Te acuerdas la escena? La narración, ¿cómo es el relato? Me acuerdo que estaba Moisés Sí, y se le apareció Dios a través de una zarza. sí, Entonces ahí comienza el diálogo y Moisés, confundido, le pregunta cuál es su nombre. Y ahí le correcto. pregunta, yo soy el que soy, con mayúscula. Igual eso es importante. Y Claro, después, es interesante que hay dos fases en el diálogo. Eso está en la selección bíblica que yo les puse, ¿no? Hay dos fases. Primero Dios contesta, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? O sea, se presenta en base a su, diríamos, acción en la historia humana. Yo soy el Dios de tus padres, o sea, aquel Dios que actuó en la historia antigua que tú has escuchado narrar de tus antepasados, ¿no? El Dios de Abraham, el que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra prometida, ¿no? El Dios de Jacob, etc. Entonces, soy ese Dios que ha actuado en tu historia, pero interesante que Moisés insiste, bien, tú eres el Dios de mis padres, pero ahora dime tu nombre, ¿no? ¿Cuál es tu nombre específico? Y entonces ahí Dios le contesta, yo soy el que soy, ¿no? Y entonces, claro, llama mucho la atención porque en un relato, digamos, de una persona que no es, evidentemente, un filósofo, Moisés, ni nada de eso, sale esta frase que es, ¿no?, fuertemente filosófica. Y entonces, ya siempre llamó mucho la atención, ¿no?, en toda la tradición cristiana y también judía anteriormente, y pasa a ser entonces uno de los puntos clave de la metafísica cristiana, que ve evidentemente la coincidencia con uno de los grandes descubrimientos de la filosofía griega, que es que es anterior a esta, o sea, perdón, no es que sea anterior cronológicamente, pero que los cristianos, digamos, eh, habían aprendido anteriormente, estaba en su formación. Bien, sigamos con el 11. ¿Cuáles son entonces las otras consecuencias? Porque a raíz de esa, fíjense como a partir de esa, como descubrimiento interior de la verdad, que él describe en el capítulo 10, después todo el resto se sigue. Toda la construcción después es lógicamente armada a partir de ahí, ¿no? Veamos entonces el 11. ¿Quién quiere seguir? Yo puedo leer. Bien, Y miré las demás cosas que están por debajo de ti, y espera, vi que ni- pongámosle por debajo, ¿eh? Por debajo de ti. y miré las demás cosas que están por debajo de ti, y vi que ni son en absoluto ni absolutamente no son. Son ciertamente porque proceden de ti, mas no son, porque no son lo que eres tú, y solo es verdaderamente lo que permanece inconmutable. Mas para mí el bien está en adherirme a Dios, porque si no permanezco en Él, tampoco podré permanecer en mí. Mas Él, permaneciendo en sí mismo, renueva todas las cosas. Y tú eres mi Señor, porque no necesitas de mis bienes. Aquí entonces tenemos el paso siguiente, entonces las demás cosas. Entonces tenemos a Dios, que es el ser propiamente tal, ¿no?
y todas las otras cosas están por debajo de Dios. Entonces, esta es la partición ontológica básica, ¿no? El ser por sí, como dirá después, utilizo ahora la terminología que utilizará San Anselmo más tarde, pero la idea está clarísima ya aquí, ¿no? O sea, hay dos planos del ser fundamentales. Uno es el ser por sí, ser en sí, ¿no? Que es Dios, y otro es el ser por otro, o sea, que procede de otro, ¿no? Entonces, las cosas que están por debajo de ti, las cosas creadas, entonces, ni son en absoluto ni absolutamente no son. O sea, tienen un ser, pero no es el ser absoluto. O sea, en otras palabras, se distingue el ser absoluto, que es el ser por sí, ¿no? Del ser, llamémoslo relativo, ¿no? Que es, sí, no se puede decir que es no ser, sino que, bueno, después los medievales dirán que es una mezcla de ser y no ser, porque pasa del no ser al ser y viceversa, ¿no? Entonces tiene un grado de ser, pero es un ser relativo, participado, en definitiva, ¿no? Profe, Claro, son porque proceden de ti, eso es lo importante. O participan, si prefieren usar la terminología platónica, pero que después también los medievales, en este sentido, continuarán con la misma palabra participatio, ¿eh? Proceden de ti o participan de ti. Entonces, todo lo que no es Dios es porque procede de Dios, participa de Dios, participa del ser, participa del bien, participa de la belleza, etc. Pero no son realmente, o sea, no se le aplica el ser en sentido estricto, absoluto, porque el ser estricto y absoluto es solamente el ser inconmutable, el ser eterno. Profe, Bueno, y de acá ahí, también se mantiene esto que dice Platón en el fondo, ¿no? Como esta misma perspectiva de que del mundo sensible, que no es sí, un, como decía en la República, que no es una ignorancia absoluta, pero tampoco un conocimiento. ¿cómo? ¿No? Que se podría decir que se mantiene esa misma línea de Platón, que me acuerdo que en la República decía que, claro, el conocimiento del mundo sensible no se puede decir que es una ignorancia absoluta, pero tampoco es conocimiento. Claro, sí, sí, pero hay una corrección, si se han fijado. O sea, se mantiene, pero con una corrección. Y esta corrección es tan importante, bueno, la hemos mencionado varias veces, ¿eh? No está precisamente tan clara en esta línea que leímos ahora, pero como lo pregunto porque es algo que ya hemos dicho varias veces, eh, y es algo que hace que entonces esta filosofía sea diferente. Ya no es simplemente una nueva, uno podría, si uno quisiera hacer un mapa, digamos, histórico, no es simplemente una rama más del platonismo. Uno podría decir, bueno, está el platonismo, después está el platonismo cristiano, o sea, como una rama más. No es una rama más, porque aquí hay una corrección digamos, que altera que corrige algo en la raíz, y por lo tanto hace como el ADN de una filosofía diferente, aun cuando ocupa, ¿no? El concepto platónico de la participación, pero hay una corrección básica que repetidas veces hemos mencionado. Me gustaría quizás que alguien tuviera una reminiscencia de eso. ¿No? En ese concepto específico que todas las cosas son porque participan del ser. Platón dice eso, los cristianos lo toman de Platón, pero nosotros hemos dicho varias veces, lo hacen de un modo más riguroso y absoluto, mientras que Platón, que es el que lo planteó, lo inventó, por decirlo así, primero lo inventó, Platón después no es del todo coherente con eso, como que en el platonismo la participación coexiste con otro, llamémoslo, prejuicio que es anterior a Platón y que Platón nunca logra descartar del todo, y eso hace que en el platonismo se mantiene una línea como diferente, y finalmente las dos filosofías, como estas son verdades muy fundamentales, basta una pequeña diferencia que después las dos filosofías empiezan a encaminarse por caminos divergentes. El platonismo no superaba el dualismo. Claro, el platonismo, dijimos varias veces, nunca superó realmente el dualismo. Entonces, aun cuando dice que las cosas no son porque participan del bien, son porque participan de las ideas, etc.,
Sin embargo, en su ser, en la raíz de su ser, de las cosas para Platón, permanece algo que viene de un principio que es ajeno a Dios, en definitiva, ¿no? Y que es entonces una semilla de mal. O sea, en otras palabras, la semilla de mal que está en las cosas procede de un principio que es ajeno a Dios. Entonces existe algo ajeno a Dios y eso contradice la idea básica que era buena de Platón, ¿no? Que solamente pueden ser las cosas por participación del bien, ¿no? Entonces, este otro principio que existiría y al mismo tiempo no participaría del bien. En otras palabras, lo que está haciendo la filosofía cristiana, aquí Agustín en particular, es corregir a Platón con Platón mismo. Le dice Agustín a Platón, en definitiva, resumiendo, tú mismo has dicho, ¿no?, que las cosas para poder ser buenas, inteligibles, racionales, etcétera, tienen que participar de un único principio, que es el ser o el bien, ¿no? ¿Por qué ahora me vienes a decir que entonces existe algo fuera de eso? Es una contradicción, ¿no? Entonces se elimina esta contradicción que permanece algo así como un virus, ¿no?, dentro de la filosofía platónica y que después, por mucho que los platónicos quieran quitarlo, ¿no?, si no se quita esa contradicción básica, después la filosofía empieza, o sea, sigue, digamos, después desarrollándose como una filosofía dualista, a pesar de todos los esfuerzos. A pesar de los esfuerzos, por ejemplo, los platónicos querrán refutar a los gnósticos y a los maniqueos, que eran dualistas, ¿no? Plotino refutará también a los gnósticos y maniqueos, pero esa refutación no puede llegar hasta el final, ¿no?, mientras no se elimine toda huella de dualismo. Eso es lo que hace, en definitiva, la filosofía cristiana, eliminar toda huella de dualismo de la filosofía platónica, no solo maniquea, sino que platónica. Y bueno, a eso mismo va lo que sigue en el 12. Son buenas las cosas que se corrompen. Leamos el 12 que justamente explica bien este concepto básico como de la creación. ¿Quién quiere seguir? Yo puedo leer de nuevo, profe. Bien. Dice, también se me dio a entender que son buenas las cosas que se corrompen, las cuales no podrían corromperse si fuesen sumamente buenas, como tampoco lo podrían si no fuesen buenas. Porque si fueran sumamente buenas, serían incorruptibles, y si no fuesen buenas, no habría en ellas que corromperse. Porque la corrupción daña, y no podría dañar si no disminuyese lo bueno. Luego, o la corrupción no daña nada, lo que no es posible, o lo que es certísimo, todas las cosas que se corrompen son privadas de algún bien, por donde, si fueren privadas de todo bien, no existirían absolutamente. Luego, si fueren y no pudieren ya corromperse, es que son mejores que antes, porque permanecen ya incorruptibles. Y puede conseguirse cosa más monstruosa que decir que las cosas que han perdido todo lo bueno se han hecho mejores. Luego las que fueren privadas de todo bien quedarán reducidas a la nada. Luego, en tanto son buenas. Luego, cualesquiera que ellas sean, son buenas, y el mal cuyo origen buscaba no es sustancia ninguna, porque si fuera sustancia sería un bien, y esto había de ser sustancia incorruptible, gran bien ciertamente, o sustancia corruptible, la cual, si no fuese buena, no podría corromperse. Así vi yo, y me fue manifestado que tú eras el autor de todos los bienes, y que no hay en absoluto sustancia alguna que no haya sido creada por ti. Y porque no hiciste todas las cosas iguales, por eso todas ellas son, porque cada una por sí es buena y todas juntas muy buenas, porque nuestro Dios hizo todas las cosas buenas en extremo. Bien. Entonces eso es completamente absolutamente fundamental, ¿no?
porque es como la base, quizás la formulación más breve y más clara de la doctrina de la creación, ¿no? O sea, que todas las cosas que se corrompen, ¿no? Claro, podemos ver su límite, ¿no? Ellas son, entre comillas, malas porque se corrompen, ¿no? Son finitas, son limitadas en el ser, llegan al ser y después mueren, ¿no? Nacen y mueren. Pero hay que partir, dice él, viendo el lado positivo. Digamos, eso no podría ocurrir, el corromperse, el morir, ¿no? El llegar a ser, ¿no? Si no fuesen buenas. Entonces todas las cosas participan del bien y entonces en la medida de que participan del bien, son. Por lo tanto, a la inversa, en la medida que son buenas. No, no hay sustancias malas. ¿No? Claro, es verdad que no son sumamente buenas porque se corrompen, entonces las cosas no hay que confundirlas con Dios y eso entonces también es fundamental para corregir el riesgo de un panteísmo, o sea, cuando se dice que Dios está en todas las cosas, no hay que caer en el error de pensar que las cosas sean Dios o que Dios sea las cosas, porque si no se confunden los dos planos ontológicos fundamentales, ¿no? Se diría que el ser si las cosas fueran ellas mismas Dios, ¿no? O divinas, se diría que entonces Dios mismo puede corromperse, puede nacer y morir, y se confunden los dos planos, ¿no? Entonces hay que mantener distintos los dos planos, el plano del sumo bien y el plano del bien participado. El bien participado, lo esencial es que siempre es bien, no hay nada en él como sustancia que no sea bien, porque si yo le quitara todo bien, le quitaría todo el ser, ¿no? Porque corromper, en definitiva, es disminuir el ser, o sea, es bajar el nivel, la calidad del ser. Si yo la bajo hasta cero, entonces ya no hay ser. Por lo tanto, hay una perfecta como coincidencia entre bien y ser. En las cosas, en tanto que son, en tanto son buenas, ¿no? Por lo tanto, entonces el mal, eso entonces es lo más importante que él concluye sobre el mal cuyo origen buscaba, no es sustancia ninguna, no es sustancia, porque si fuera sustancia sería algo entonces que es creado y que entonces participaría del bien, y sería contradictorio decir que el mal es un bien, ¿no? Y entonces el mal, eso es lo fundamental, no es sustancia. Bueno, no puede ser evidentemente sustancia incorruptible, porque eso sería completamente absurdo, que el mal fuera la sustancia incorruptible, que el mal fuera el bien, ¿no? Pero tampoco es sustancia corruptible, porque precisamente por ser corruptible es buena, porque corromper es quitar el bien, y algo que no tuviera ningún bien no sería corruptible, porque no se le podría quitar ningún bien, ¿no? Entonces, todas las sustancias entonces, son porque participan del ser y eso es lo mismo que ser creado, ¿no? Ser creado es ser causado, en definitiva, en el ser causado en la existencia. Repito, con los tres aspectos que son necesarios para la existencia. Existencia, forma, ¿no? Porque todo lo que llega a la existencia tiene que llegar a la existencia con una cierta forma, tiene que ser de un cierto modo, ¿no? Y tiene que ser para un cierto fin, ¿no? Porque es absurdo que algo sea creado y que no tenga un fin, que no tenga un objetivo, que no tenga un sentido. Entonces, ningún ser sería concebible si no fuera, entonces, si no participara de estos tres aspectos. Cada ser, evidentemente, a su manera, ¿no? No existe todas las cosas iguales, ¿no? Cada cosa es diferente, tiene su forma diferente, pero cada una refleja, digamos, un aspecto de la bondad, ¿no? Cada una por sí es buena, pero diferente, digamos, refleja un aspecto diferente de la bondad suprema. Pero todo el conjunto, ¿no? Como dice el texto del Génesis, todo el conjunto es muy bueno. O sea, todo el conjunto del universo refleja a Dios de un modo superior a lo que puede hacerlo cada criatura tomada por separado. Claro, cada una es buena, cada una refleja un aspecto del bien, pero todo el universo junto
da un reflejo no mucho más completo y por eso es muy bueno. Por eso Dios dice en el Génesis, ¿no? Después de crear cada cosa, dice, y Dios vio que eso era bueno. Pero cuando después termina, dice, Dios mira todo en el conjunto y dice, vio que todo era muy bueno. Entonces, el conjunto de las cosas, con todas sus diferencias, es mejor que cada cosa tomada por sí misma. Que cada cosa es parte de un único diseño, ¿no? De un único plan, de un único, bueno, como dice Agustín, que amaba la retórica, que era profesor de retórica, ¿no? Todo es como un único discurso, todo el universo, ¿no? El logos es la mente que lo piensa, pero todo el universo es como un único poema o un único discurso formado de diferentes partes. Y claro, cada frase puede ser bonita, pero lo más bonito es el conjunto del discurso, o el conjunto del poema, o el conjunto de la sinfonía. Profesor, ¿Sí? en ese sentido, viéndolo desde la creación en su conjunto, y que dice que son muy buenas, eso sería como, estaría más cerca del sumo ser, en tanto que son muy buenas. Es claro, claro, porque refleja mejor el sumo ser. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, claro, cada cosa no se puede tampoco concebir como aislada de la otra, ¿no? Tienen que ser todas las partes de la creación, partes, claro, con su jerarquía, ¿no? Él siempre insiste que hay, bueno, también como hace Platón, ¿no? Que digamos que hay una jerarquía entre los seres, ¿no? Están los seres sin alma, sin vida, ¿no? Las piedras, ¿no? Después están en cambio los seres con vida, las plantas, etcétera. Después los animales que tienen sensibilidad, etcétera. O sea, hay toda una jerarquía del ser, pero todo el conjunto es una sinfonía que es lo mejor. Entonces no es, digamos, aquí también hay una diferencia de perspectiva. Si bien las ideas uno las podría cada una encontrar en Plotino, en los platónicos, pero en Plotino esta jerarquía es concebida en el fondo como una proceso hacia el no ser, o sea, como que del logos procede el alma, del alma procede el universo sensible, y el universo sensible se va degradando, ¿no? El ser se va como difuminando hasta rarefaciendo, ¿no? Hasta que se llega como al no ser, que es como la materia prima, ¿no? No, en cambio, en Agustín no hay, en la filosofía cristiana en general, no hay un proceso de emanación en que el ser se hace como que se degrada cada vez más. Y entonces el ser divino pasa casi a un estadio inferior y se degrada hasta los últimos peldaños del ser. No, sino que Dios por una decisión, ¿no?, propia crea todas las cosas como bienes. Si bien en una jerarquía, pero no está en las cosas como una especie de contaminación con el no ser, como si el proceso de creación fuera una degradación. No, es al contrario. Está en la filosofía cristiana está más bien la base de lo que nosotros llamamos evolución, o sea, que Dios crea primero una materia más diríamos, informe, sí, pero buena, y dispuesta después a acoger formas superiores. El mismo relato del Génesis refleja lo que hoy en día llamamos evolución, ¿no? Primero crea como el cielo y la tierra, ¿no? Después el agua, después los peces, después los animales terrestres, ¿no? Todo el proceso que después en la época moderna nosotros describimos como evolución, ¿no? Pero eso parte de algo, de un principio, ¿no?, que es bueno en sí, ¿no? Es pensado para ir de lo bueno a lo mejor, a evolucionar, no como un proceso de degradación de lo divino que después se va como a hundir en el no ser. Entonces, si bien, repito, muchos conceptos son tomados del platonismo, después la perspectiva general cambia completamente por esa corrección que se inserta de que todo es bueno porque participa del bien, ¿no? Y entonces lo menos bueno no es la última degradación de Dios, sino que es el punto de partida de la creación, que cambia completamente la perspectiva, ¿no? Todo es creado, sí, de un modo más imperfecto. Primero está el desorden, el caos, dice el Génesis, una materia todavía no formada, pero sí tal que sí tiene una forma primigenia capaz después de asumir formas superiores, ¿no? Dar lugar, claro, no, obviamente que no conocía
Agustín, la física moderna, ¿no? Pero sí está esa idea básica de la evolución está. Eso sobre todo lo explica en un comentario al Génesis que se llama De Genesi ad Litteram, ¿no? Que tiene muy interesante en este respecto. Comentario literal al Génesis, De Genesis ad Litteram, donde hablando de la creación, precisamente habla de que las semillas de las cosas están en un estadio más primitivo del universo, pero que ya contiene la semilla de lo que después cómo se desarrollará, de lo que evolucionará, ¿no? Oh, no hay que, como precisión terminológica, no hay que confundir evolución con evolucionismo darwiniano. No, Darwin no es el que ha inventado la evolución, es el que ha propuesto una teoría específica con ciertos conceptos específicos que son propios del darwinismo, pero la idea de evolución es mucho más antigua y no necesariamente tiene que ver con lo que dijo Darwin, digamos, porque lo que dice Darwin son como hipótesis sobre el desarrollo de las especies que por sí mismos no tienen que ver con filosofía como tal, ¿no? Cómo exactamente llegó a existir el elefante o de qué, digamos, eso tiene que ver con la biología, ¿no? Pero bueno, en Darwin también hay ciertos supuestos filosóficos y ¿no? Yo me ocupo por eso, de eso a la luz de de lo que tiene que ver más directamente con la filosofía. Pero ahora no voy a entrar en la discusión de eso, solo voy a decir que el concepto mismo de evolución no es necesariamente darwiniano, no implica la doctrina darwiniana como tal, sino que solo, digamos, la idea de que se pase de un estadio más, diríamos, imperfecto del universo a uno más perfecto. Y este concepto en sí es un concepto bíblico y propio de la filosofía cristiana, que no estaba en la filosofía griega. Profe, me queda una duda, disculpe que le interrumpa, no. Lo que ¿Sí? pasa es que respecto del concepto de mal, a partir de este capítulo, ¿Sí? sobre sus orígenes, aquí me da a entender, por lo menos a mí, que como el mal no es una sustancia, sería como una fuerza externa que corrompe a las propias sustancias, al bien, pero que es una fuerza que es producida por la voluntad de los seres humanos. ¿Estaría bien esa lectura o no debe entenderse en ese sentido? Sí, sí, sí. Eso es lo que dice a continuación. No lo vamos a alcanzar a leer ahora, pero ya que lo preguntaste, sí, él después lo dirá con claridad, ¿no? El mal se origina básicamente en el libre albedrío humano, ¿no? Ese es propiamente el origen del mal. O sea, no existe como sustancia, sino que es una opción tomada por el ser humano y que después origina entonces en las dos grandes clases de males, que son males físicos y males morales. O sea, el mal como daño físico, como herida, enfermedad, etcétera, todo eso últimamente viene del pecado, de la mala opción del hombre, porque si no, no se justificaría que existiera. O sea, que Dios no nos no crea una naturaleza infectada por el mal, ¿no? Porque eso sería contradictorio con su naturaleza buena, ¿no? No existe la muerte ni la enfermedad como tal en la creación. Existe solamente como consecuencia del pecado. Digamos, dada la opción mala del hombre, se produce en el mundo lo que consideramos males físicos, entonces eso incluye en la enfermedad, la muerte, los accidentes, los terremotos, etcétera, etcétera. ¿No? Todo eso solamente existe porque, digamos, está relacionado con el pecado del hombre. Es castigo, digamos, y corrección al mismo tiempo del pecado del hombre, ¿no? Que es el mal con el cual, de algún modo, es un mal pedagógico, en definitiva, que Dios introduce en el mundo para, de algún modo, remediar, ¿no? Aunque sea doloroso, ¿no? Pero de algún modo remedia el pecado. Bueno, que hay que distinguirlo del mal moral, que es el pecado mismo. Una cosa es el pecado, otra cosa es la consecuencia del pecado, ¿no? Como lo había dicho ya Tertuliano, un escritor africano anterior a Agustín, está el mal de la culpa y el mal de la pena. Malum
culpa, o sea, el pecado mismo, la culpa misma, es el mal que nosotros llamaríamos mal ético, o sea, la culpa, el pecado del hombre. Pero después está también el mal de la pena. Malum pene, que es el castigo del mal, que esencialmente es pedagógico, ¿no? Que sirve al hombre para recapacitar, en definitiva, ¿no? Que le hace tocar su propio límite, le hace pensar en su propia culpa y lo hace recapacitar. Todo, bueno, en el sentido, entonces, todos los males tienen ese, digamos, finalmente ese fin que es pedagógico y por eso Dios los permite. Profe, Ujú. ese uso pedagógico del mal también es compatible con los demonios, por ejemplo. Como el mal de los demonios también sale de su propio libre albedrío, o es un mal que Dios también permite para enseñarle al hombre, o ambas cosas. Ah, bueno, no, sí, claro, el mal de los demonios, como también el pecado que finalmente no se corrige, porque finalmente el libre albedrío del hombre tiene un tiempo, ¿no? Para Agustín es muy importante recalcar eso, que el hombre y el universo mismo tienen un tiempo. No son, ese es uno de los grandes temas que él después desarrollará en La Ciudad de Dios contra la visión cíclica de los platónicos. Fíjense bien en ese tema, porque ahí hay otra gran corrección a la filosofía neoplatónica, que concebía un poco la historia como algo que se puede repetir indefinidamente, ¿no? En cambio, para Agustín es esencial mencionar que el tiempo como tal, por su propia naturaleza de tiempo, tanto para el hombre individual como para el universo, el tiempo tiene un fin, o sea, tiene un comienzo y un fin. No es eterno como se lo imaginaba, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Sino que, más que eterno, habría que decir perpetuo, como un ciclo perpetuo, ¿no? Sino que el tiempo por su propia naturaleza, o sea, él entiende que por su propia naturaleza de tiempo, en su propia definición, no entra el tener un comienzo y tener un fin. Y eso significa, ¿no? Desde el punto de vista del libre albedrío, que al hombre le es dado un tiempo para ejercer este libre albedrío. Y él, claro, puede cometer pecados, puede arrepentirse, pero finalmente eso tiene un tiempo, o sea, tiene un tiempo para arrepentirse. Si no se arrepiente dentro de ese tiempo, el tiempo termina y entonces hay un mal, finalmente un castigo también que es eterno, ¿no? En eso insiste mucho, digamos, Agustín en La Ciudad de Dios, por contraposición a los platónicos que sí concebían premios y castigos para el alma, eso es parte de la doctrina platónica, ¿no? Pero siempre pensaban que puede haber una segunda, tercera encarnación, ¿no? O una segunda vida, siempre una segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, oportunidad, ¿no? Indefinidamente. Y eso para Agustín es contradictorio, repito, con el concepto mismo de tiempo, que al hombre le es dado un tiempo. Y también, él dice, es contradictorio con el concepto mismo de fin. O sea, si yo tengo que llegar a un fin, si el ser humano si la criatura mudable está creada finalmente para llegar a Dios, está creada para un fin, ese fin después tiene que ser definitivo. No puede ser siempre como volver a entrar en un círculo, porque si no, dice él, sería posible también la felicidad. Porque si el hombre estuviera siempre expuesto a empezar de nuevo el camino, a llegar al cielo, después volver atrás a la tierra y, digamos, y perpetuamente retomar el ciclo, entonces sería imposible el concepto mismo de felicidad, que es el fin del hombre, con toda la filosofía antigua también decía, ¿no? Que finalmente el objetivo de la filosofía, el objetivo de la reflexión es buscar el fin último del hombre, que es la felicidad. Y entonces Agustín ahí insiste, ¿no? Que la felicidad implica en su concepto estabilidad, tiene que ser definitiva. Ahora eso tiene el revés de la moneda, que si es definitiva la felicidad, también arriesga a ser definitiva también la infelicidad, porque el libre albedrío podría optar por no arrepentirse, por no seguir el bien, etcétera, y entonces quedarse sin la felicidad, sin Dios, ¿no?
Bueno, eso también evidentemente sobre esto del castigo eterno, es también un debate evidentemente que seguirá por todos los siglos siguientes hasta hoy, ¿no? Será evidentemente uno de los puntos más fuertes, ¿no? De la reflexión. Bien, estaríamos en la hora. No sé si mañana hay personas que quieran hacer una sesión de preguntas. Sería como al mediodía, tipo 12:10, una cosa así. Yo al menos Por tengo lo- algunas dudas que me gustaría Sí, hacer. Ah, ya, perfecto. Ya, vamos a hacer entonces vamos a hacer una sesión de como una hora de consultas, de preguntas. Perfecto. Bien, no sé si hay alguna ultimísima duda o pregunta. No, nos vemos mañana entonces y ahí conversamos más. Gracias, Bien. profe. Tenga un buen día. Adiós. ya, Gente, profe, cuídese. Hasta que luego. estén bien. Sí, profe, Chao, chao. gracias. Detener.